Un saludo muy especial para todos los que nos están acompañando el día de hoy. Les quiero dar una bienvenida a este escenario de conversación que estamos desarrollando desde el eje de empleabilidad y emprendimiento de la Fundación Telefónica Movistar en Colombia. A modo de antecedente para los temas que vamos a estar conversando el día de hoy, quiero contarles que desde el año 2017 hemos estado buscando la manera de incrementar las posibilidades de inserción laboral para jóvenes y para adultos, preparándolos mediante nuestras diferentes ofertas formativas en temáticas asociadas al mundo digital y a competencias emprendedoras que les permitan afrontar de manera exitosa los retos que se están presentando por estos días en el mundo digital. Según un estudio que se hizo en el CESA en el año 2022, es decir, es muy reciente, se determinó que las empresas tecnológicas son aquellas que tienen el mayor nivel de rotación laboral en general dentro de todos los sectores, siendo ellas además las que contratan mayor cantidad de jóvenes entre los 18 y los 28 años. Como para que tengamos una referencia, el promedio de años que una persona dura en sectores como pueden ser agricultura o comercio está alrededor de los 7,7 y 8,5 años aproximadamente, pero en tecnología una persona dura en promedio un año trabajando en este tipo de compañías. En nuestro país desde el año 2021 fue muy evidente el efecto que tuvo la pandemia a nivel general, aun cuando el gobierno ha implementado en los últimos años un subsidio que se le da a los empleadores para fomentar la empleabilidad de los jóvenes. Es un subsidio que va casi que hasta un 25% de un salario mínimo a los empleadores que vinculen formalmente este tipo de población. Para todos es realmente de interés y principalmente para nosotros en la Fundación que la población joven pueda acceder a un empleo de calidad, un empleo que le genere bienestar, que le permita proyectar su vida laboral y a través de ella construir una vida personal satisfactoria. Y por eso estamos muy interesados en aportar con un contenido de valor a este público joven, este público adulto que está en estos momentos en los cuales está aspirando a acceder a nuevos empleos, porque queremos acercarlos y orientarlos a las realidades que están presentes en estos momentos en el mundo laboral. Y en esta ocasión en particular, hemos invitado a dos personas muy especiales que tienen mucha experiencia y mucho conocimiento en términos de lo que es la empleabilidad, sobre todo para los más jóvenes, y que esperamos que nos puedan aportar ese conocimiento y esa experiencia para poder profundizar sobre las diferentes implicaciones que se tienen en el inicio de la vida laboral de nuestros jóvenes, específicamente para aquellos que están buscando en estos momentos su primer empleo. Entonces, quiero presentarles a nuestras dos invitadas, que como ya les mencioné, son invitadas muy especiales para nosotros. La primera de ellas es Laura Aristizábal Borrero. Laura es abogada con un magíster en administración de la Universidad de Oxford. Cuenta con más de 8 años de experiencia profesional en consultoría estratégica, 4 de esos años trabajando en la compañía McKinsey, en la consultora McKinsey. Ha tenido la oportunidad de trabajar en muchos países en América, en Europa, en África, en temas de emprendimiento, de empleabilidad y de educación para el empleo. Es miembro del equipo fundador de ProTalento y además es fundadora de @JobTips, que es una plataforma de empleabilidad que ha ayudado a más de 3.000 personas a vincularse en el mercado laboral formal, brindándoles herramientas para que tengan una mejor empleabilidad. En estos momentos, Laura es la Head de Consulting en Talent and Careers del Instituto Empresa de Madrid. Nuestra segunda invitada es otra persona que también sabemos que nos va a aportar mucho en esta conversación, es Alejandra Reyes. Alejandra es coordinadora del programa de gerencia de carrera del Centro de Trayectoria Profesional de la Universidad de los Andes. Ella es psicóloga con maestría en educación, becaria de Colfuturo, y tiene también una maestría en psicoterapia con más de 10 años de experiencia en diseño, coordinación e implementación de proyectos sociales y educativos. Cuenta con 4 años de experiencia en universidades acompañando diferentes procesos educativos. Y dentro de su experiencia más importante está la gestión de alianzas estratégicas y relaciones interinstitucionales. Ha trabajado en el sector educativo y social a nivel nacional e internacional. Y para Alejandra es muy importante recalcar que la búsqueda de empleo es un proyecto de vida y es clave lograr conseguir un lugar de trabajo donde se puedan potenciar las fortalezas, alineando tanto la pasión con el propósito de las personas. Estamos completamente de acuerdo con esta apreciación que nos hace Alejandra. Habiendo presentado entonces a nuestras invitadas, vamos a empezar con este conversatorio, compartiendo antes un breve contexto de lo que está pasando y algunas cifras que creemos que son relevantes a nivel global y regional, que nos servirán para nutrir un poco más esta conversación.
A raíz de la pandemia del COVID-19, la tasa de desocupación de los jóvenes latinoamericanos se elevó por encima del 20%. Esto es un porcentaje que triplica la tasa en los adultos en desempleo y es más del doble de la tasa general de desempleo promedio de la región. En general, hablamos de más de 10 millones de jóvenes que están buscando empleo en estos momentos sin conseguirlo. Estas son cifras de la OIT de este año, del 2022. Esta es una coyuntura global, porque no solamente un fenómeno latinoamericano, esto está pasando en general a nivel mundial, en donde se están exponiendo unas fragilidades estructurales en estos procesos de búsqueda de empleo, en donde se recalca, por ejemplo, que los jóvenes están intentando vincularse al mercado laboral, pero no cuentan con los requerimientos básicos solicitados por el sector productivo para llenar esas necesidades del sector productivo, y la forma en que los jóvenes están buscando trabajo está siendo ineficiente, es costosa y está basada principalmente en métodos informales como contactos personales que inciden además en una baja colocación laboral. Esto entonces empieza a plantear condiciones desafiantes que dificultan el acceso al mundo laboral de la población juvenil, y esto es mucho más evidente aún en la población que está buscando su primer empleo. Según la misma OIT, 6 de cada 10 jóvenes que sí están consiguiendo una ocupación se están viendo obligados a aceptar empleos en la economía informal, lo que en general está implicando malas condiciones de trabajo, no cuentan con la protección y los derechos adecuados en términos laborales, tienen bajos salarios y además presentan como consecuencia una baja productividad en sus roles. Entre diciembre del año 2021 y febrero del año 22, es decir, de este año, la tasa de desempleo nacional se ubicó alrededor del 12,9%, mientras que la de los jóvenes específicamente fue del 21,1%. A estas alturas estos porcentajes han disminuido, pero todavía no podemos realmente evidenciar si estamos en niveles anteriores a los que teníamos antes de la pandemia. De todas formas, la población entre los 14 y los 28 años, es decir, nuestra población joven, no solo es la más afectada por este fenómeno de desempleo, sino que también es la que más sufre el impacto de la desocupación en términos de la influencia que tiene en su salud mental. En un estudio que se hizo desde la Fundación La Caixa, se explica que existe una vinculación directa entre no tener trabajo y la presencia de problemas mentales que alcanzan una mayor repercusión cuando este periodo de desempleo se prolonga por largos periodos. Y esto es particularmente preocupante si uno realmente se da cuenta que los jóvenes tardan aproximadamente 13,8 meses en conseguir un empleo estable, es decir, más de un año. Dentro de las principales afectaciones que el desempleo tiene sobre la salud mental están la depresión, el deterioro de los recursos psicosociales, la pérdida de confianza. Los impactos son tales que la Asociación Colombiana de Psiquiatría reconoce que quienes se encuentran desempleados presentan un riesgo entre 2 y 7 veces más alto que cualquier otra población de padecer depresión clínica, y esto también incrementa entonces las posibilidades de desarrollar trastornos ansiosos, consumir sustancias psicoactivas y por supuesto también los intentos de suicidio. Entonces, los retos que esto nos está planteando en términos de cómo aportamos a la empleabilidad de los jóvenes son bastante altos, y las acciones requeridas para poder combatir estos fenómenos realmente exigen una articulación intersectorial que inicie desde las instituciones educativas para ser pertinentes dentro del contexto de la formación de las personas para el empleo, y que involucre también el desarrollo de capacidades y habilidades que desde ese espacio educativo prepare a nuestros muchachos en los retos que la sociedad realmente está demandando y en la contribución que su integración al mundo laboral realmente permita en términos de generar la construcción de un tejido social. Entonces, entrando ya en materia, en nuestra conversación con nuestras invitadas, voy a formular una serie de preguntas que nos van a dar unos elementos para poder realmente comunicarles o transmitirles a quienes estén en búsqueda de este primer empleo algunos tips que puedan ser de utilidad en estos momentos, en estos procesos. Existen algunos factores que impactan en el momento de la búsqueda de empleo. Uno de ellos tiene que ver con algunos imaginarios que son heredados, como por ejemplo pensamientos relacionados con que los jóvenes tienen menos experiencia, son más inestables laboralmente y por lo tanto son menos productivos. Este fenómeno pone en evidencia un bajo nivel de confianza del empleador frente a este tipo de población. Y en ese sentido, quería preguntarle tanto a Alejandra como a Laura, ¿qué aspectos creen ellas que deben tener en cuenta los jóvenes para facilitar la búsqueda de su primer empleo, más aún cuando no cuentan con experiencias laborales previas que les permitan respaldar su aspiración a estos empleos? Bueno, pues si quieren, yo puedo empezar.
A mí me parece que hay dos aspectos fundamentales cuando se trata de la búsqueda laboral. Y lo primero es, para mí, la búsqueda de empleo es un proyecto de vida. ¿M? Y es muy importante que los jóvenes empiecen a preguntarse eh, cuáles son sus puntos fuertes, en qué no son tan buenos, qué les gusta, qué no les gusta y poder tener una búsqueda laboral enfocada, no empezar a buscar trabajo mandando hojas de vida a todas partes, sino que puedan enfocar su búsqueda en dos o tres sectores o áreas de interés. Y también que hagan un ejercicio de exploración y de autoconocimiento para que en el momento que lleguen a una entrevista puedan argumentar el por qué quieren estar ahí y por qué son candidatos potenciales e interesantes para la organización. Y lo otro que también me parece importante recalcar es que hagan un ejercicio de exploración de esos sectores o esas áreas, cómo se mueve el mercado laboral, cómo son las dinámicas para que adquieran conocimiento, uno, para confirmar si realmente les interesa estar en estos lugares y dos, para que lleguen preparados a los procesos de selección, que usen herramientas como LinkedIn para empezar a hacer contactos y que puedan estar muy informados sobre cómo se mueve a nivel, si van a aplicar a nivel nacional, pues a nivel Colombia, y si es internacional, pues también internacional. Eso diría yo que es lo más importante, que sean responsables de su búsqueda, es decir, que sean proactivos, que si mandan una hoja de vida a un lugar de un conocido, hagan seguimiento, le escriban un correo a la persona preguntando qué ha pasado. Y también el proceso de búsqueda laboral es un proceso de incertidumbre, es un proceso para las personas que han, digamos, anteriormente estudiado, pasan de estar de un lugar seguro, de un entorno donde saben qué van a hacer, cuándo tienen parcial, eh, qué deben hacer, de preguntarle a sus profesores, a pasar a un entorno de incertidumbre y de competencia. Y pues la verdad, en un primer empleo eso da muy duro y a veces, desde mi experiencia, veo que los jóvenes se ponen tristes, se desaniman porque les dijeron que no en algún lugar o porque no les respondieron o porque no los llamaron. Entonces, digamos que en el proceso de búsqueda laboral, que todos hemos pasado por ese primer empleo y cuando uno en general está en una búsqueda de trabajo, pues tiene que estar tranquilo de que si no lo llaman, de que si no pasa un filtro, no es un tema personal. Hay otras personas con quienes yo estoy compitiendo, no sé quiénes son y que pueden haber llenado ese perfil más que yo. Entonces esas serían las sugerencias que yo les daría a los jóvenes para esa búsqueda de empleo. Perfecto, bueno, gracias Mónica y gracias a la Fundación Telefónica por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá y también bienvenidos a todos los que nos ven hoy. A ver, yo tengo un punto de vista, digamos, un poco no distinto, pero complementario. Yo, digamos que estoy mucho más del lado de los jóvenes, no por mi edad, sino porque es la gente que usualmente llega a mí, los comentarios que leo, lo que siento que ellos perciben, lo que siento que les está pasando. Y sí creo que hay un tema, o sea, hay unas verdades que han creado como un imaginario colectivo de el joven no se quiere comprometer, el joven no va temprano al trabajo, no sabe qué quiere, y eso en muchos casos es verdad, pero en muchos otros no. Y creo que uno de los grandes problemas que estamos teniendo hoy en día es que eso es un tema que se ha generalizado y se ha normalizado y se ha vuelto parte de la opinión normal de parte de las empresas. Entonces, este es el sentimiento de los jóvenes y el tema es la nueva generación es diferente, sin ninguna duda, es muy diferente a la mía y es muy diferente a las que fueron antes de mí y es incluso diferente a algunas que fueron después de mí. Y creo que también el mundo empresarial se va a tener que moldear a eso y se va a tener que acostumbrar un poco también a ese movimiento de los jóvenes y a un movimiento que además viene también impulsado por el mundo empresarial, donde tenemos empresas que son bien distintas a las empresas tradicionales, con carreras muy distintas, con estabilidades y flexibilidades muy diferentes a las que ofrecen las empresas normales y que también le crean al joven ese tema en su mente de, mire,
¿por qué se va usted a meter a esta empresa donde tiene una proyección de carrera que le toca esperar 5 años para crecer, si acá al otro lado le están ofreciendo otra oportunidad donde usted va a crecer más rápido, va a ser mucho más inestable porque además puede trabajar por horas, adicionalmente puede hacer otros proyectos, etcétera? Entonces, creo que hay como una mezcla y creo que siempre se tienen que tener en cuenta las dos partes. Ahora, coincido completamente con Alejandra en el tema de que los jóvenes llegan a buscar trabajo sin tener absolutamente ni idea de lo que están haciendo. Es decir, no exploran, no buscan qué es lo que hay, todo es el yo que quiero y el yo que quiero está perfecto y creo que eso es un punto que se debe tener, que además creo que no lo tienen tan claro, pero digamos que hay personas que solamente se enfocan en el yo que quiero. Entonces, como yo estudié, yo qué sé, antropología, yo espero que, como a mí me gustaría trabajar en una empresa como Coca-Cola, Coca-Cola tenga un rol para mí que soy antropóloga. Ahí yo quiero invitar a los jóvenes un poco a voltear la conversación y es, busquemos en las industrias que nos interesen y podemos empezar por industria, después bajarlo a empresa y después incluso bajarlo a cargo. Funciones, cargos y perfiles reales y aterrizados con nombre y apellido que tengan esas características de lo que yo quiero hacer y que veo que en el mercado se puede hacer. Que si lo encuentro vacante, fenomenal y eventualmente vas a poder aplicar a la vacante, pero si encuentras que ese rol no está vacante, pero que hay una persona que está ahí, por lo menos sabes que eso a lo que tú le vas a apuntar existe. Porque el gran problema es que los jóvenes a veces llegan con unos imaginarios de unos cargos que yo me los inventé cuando yo estaba en la universidad también, esto nos pasó a todos. Y cuando uno empieza a aterrizar, bueno, eso que tú le llamas, yo qué sé, abogado que trabaja en derechos humanos, por ejemplo, lo de explorar y entender muy bien el mercado. Segundo, creo que también hay un tema de prepararse para el trabajo, es decir, conseguir trabajo es un trabajo y es un trabajo arduo, con un montón de requisitos y de conceptos que, en mi parecer, todavía no se presentan muy bien en el mundo académico porque uno se empieza a interesar por estos temas y, ojo, no es culpa de las instituciones educativas, siempre es culpa de que a uno no le interesa, sino cuando ya es muy tarde. Llegan un mes antes de graduarse a ver cómo hacen para llegar ahí, si es que no llegan después de graduados, ¿no? Entonces, ¿cómo me preparo yo para un proceso de selección? ¿Qué es eso de un proceso de selección? ¿Qué etapas tiene? ¿Cómo es una dinámica de grupo? ¿Cómo es una entrevista? ¿Qué es una entrevista por competencias? ¿Qué es el assessment que me van a hacer? Si me van a hacer un examen tipo GMAT, ¿eso cómo se ve? Si me van a hacer un examen de inglés, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Es decir, un montón de cosas un poco más técnicas del buscar trabajo que creo que también les hace mucha falta. Y le sumaría a esto un punto real y es, 9 de cada 10 ofertas laborales, por lo menos en un país como Colombia, piden experiencia laboral. Y eso es otro tema que hay que atacar desde el empresariado, que creo que hablaremos más adelante, pero es una realidad y es una realidad que a hoy pues no la podemos cambiar como están las cosas. Entonces, si yo sé que eso pasa, ¿por qué la mayoría de los jóvenes cuando van a hacer su hoja de vida o se van a presentar a un proceso o van a llegar a una entrevista, lo primero que dicen es que yo no he hecho nada, es que yo de eso no sé, es que yo no tengo experiencia, es que yo no, es que yo no, es que yo no? Siempre es todo lo que ellos no. Nunca es yo sí he hecho, yo sí sé, yo he trabajado en esto, XY. Entonces acá un poco la recomendación para los jóvenes es desde el momento de trabajar en ese CV, en esa hoja de vida, pensar en todas esas cosas que han hecho, que son muchas. Es decir, salvo que la persona haya ido a estudiar, sea lo que sea técnico, tecnólogo, universitario, lo que sea, y se haya llegado a la casa a dormir todas las tardes, uno ha hecho algo, ha trabajado en proyectos extracurriculares, ha trabajado en una tienda, ha ayudado a la tía a montar una página web, le ha ayudado a la mamá a vender empanadas. Es decir, uno ha hecho un montón de cosas y siento que los mismos jóvenes le quitan peso a eso y sienten que eso no importa. Entonces, la recomendación acá sería traigamos a la conversación todas las cosas que sí hemos hecho, porque todas esas actividades sí tienen unas funciones transferibles que yo puedo traer a mi experiencia para hacer un perfil mucho más valorado en el mercado laboral. Ahora bien, en el mercado laboral en Colombia, dentro del amplísimo número de aspirantes a cualquier cargo, los jóvenes tienden a ser los últimos de la fila. El mercado laboral acepta y retiene a personas de mayor edad porque tiene la creencia de que la edad está fuertemente relacionada con la experiencia y con la baja rotación, y esto a la larga conlleva a mayores niveles de productividad. Sobre esta tendencia, nuevamente quiero que Alejandra y Laura nos cuenten cómo creen que puede prepararse un joven para un proceso de selección cuando además se va a presentar con un grupo amplio de candidatos y él mismo no tiene la experiencia que probablemente tienen los otros candidatos que se están presentando. Claro que sí.
Una cosa que es muy importante y yo lo relaciono con lo que dije anteriormente, y es ese proceso de autoconocimiento, porque em, desde mi experiencia y en la universidad, llegan los jóvenes sin tener muy claro cuáles son sus puntos fuertes, en qué son buenos, qué les gusta. Y yo pienso que cuando uno va a competir en el mercado laboral debe tener muy claro cuál es ese valor diferencial. Todas las personas somos distintas, somos únicas y tenemos potenciales y tenemos habilidades en las que somos buenos y tal vez otras en las que no somos tan buenos. Pero entonces es tener esa claridad de quién soy yo y cómo me ajusto a la organización a la que estoy aplicando, ¿sí? Cómo mi perfil hace match con la organización a la que estoy aplicando. Yo pienso que eso es muy importante. Y ese proceso de conocerse a sí mismo no es un proceso que voy a lograr de un día para otro. Es un proceso, yo creo que es para toda la vida. Y bueno, soy psicóloga, pero sí es muy importante que ellos empiecen a mirar quiénes son y para dónde van, y entre más temprano lo hagan mejor. Desde la universidad estamos convencidos que el tema de proyecto profesional no se debe trabajar solamente en los últimos semestres, sino que debemos empezar en los primeros ciclos, es decir, desde el día cero. Y desde ahí nosotros nos estamos replanteando el tener ese alcance y cómo poder enganchar a los estudiantes desde ese ciclo cero para que vean la importancia de prepararse para enfrentar el mundo laboral. Entonces yo creo que es muy importante, el punto de partida es empezar a saber cuál es ese valor diferenciador que yo tengo frente a las demás personas. Que si a mí me preguntan por qué lo debo contratar a usted, pueda saber qué me diferencia de mis mismos compañeros de carrera, em, y también a través de mis gustos y de mis intereses. Y la otra cosa que es muy importante es cuando vayan a hacer una hoja de vida, adaptar la hoja de vida según el sector. Es muy distinto hacer una hoja de vida si yo voy a trabajar en un sector o en un área, es muy diferente y la idea es poder resaltar la información más importante ajustada hacia ese sector. Eso creo que también es fundamental y en la misma línea de lo que hablaba Laura, nosotros, por ejemplo, les recomendamos cuando son jóvenes que no han tenido experiencia laboral previa o formal, que agreguen un apartado que se llama experiencia académica y logros, para que ahí puedan mostrar todas las cosas que han hecho en la universidad o en la institución educativa, relacionadas con desarrollo de habilidades, porque yo sí pienso que los jóvenes tienen experiencia ganada a través de la universidad, a través de trabajos que puede que no se relacionen con su pregrado o con su carrera tecnológica, pero que sí le aportan en ese momento buscar un primer empleo. Entonces, yo sí creo que también es súper importante lograr resaltar esas experiencias y también pienso que es fundamental cuando vayan a ir a una entrevista, que se preparen para la entrevista, porque para nosotros es muy común y nos llaman de empresas diciendo que cierta persona no se preparó, que tienen un perfil técnico muy bueno, pero llegan a la entrevista, le preguntan qué conoce de la empresa y no saben, qué conoce del sector y no saben, porque quiere estar acá y tampoco saben. Y lo que yo les digo es prepararse para la entrevista, no solamente para que les vaya bien en la entrevista, sino para ir bien informados. Cuando yo voy a una entrevista es un potencial trabajo en el que puedo conseguir, y en la vida productiva gastamos o dedicamos más tiempo a nuestro trabajo que a cualquier otra actividad. Entonces es importante escoger un trabajo que nos parezca interesante e ir informados sobre ese trabajo al que me voy a presentar. Entonces, digamos que esas son como los aspectos que me parecen importantes para enfrentar los procesos de selección. A ver, yo creo que sí, es decir, por datos, es claro que los jóvenes son los principales perjudicados del tema de, pues, que tienen menos opciones laborales, digamos, van de últimos en la fila, eso estoy completamente de acuerdo. No estoy tan de acuerdo, aunque es proporcional a la edad, creo que es un tema de sánduche. Creo que los que ya están más adelante en edad también la están pasando mal en ese sentido, es decir, por encima de unos 45, 50 años, ya se empieza a ver muchos temas de estoy tratando de cambiar de trabajo y me queda muy complicado, es decir, unas barreras que son bien distintas a las de los jóvenes, pero también lo están experimentando.
Pero para los jóvenes, digamos, para ellos poder contrarrestar esto, yo estoy 100% de acuerdo con lo que dijo Alejandra, es decir, todos esos aspectos y no los quiero repetir, pero es cómo hacemos para que tú como joven llegues con más herramientas al proceso de selección. Creo que los jóvenes están quedando últimos en la fila porque en gran parte de las hojas de vida de los jóvenes y de los procesos de selección de los jóvenes es un tema muy vacío, es un tema de se ponen el nombre y pues si acaso alguna carrera que estudiaron o lo que sea que soy, ya está. Entonces, como yo en un proceso de selección voy a hacer que ese candidato gane si tengo otra persona que tiene 3, 4 años de experiencia en eso y que ha hecho X, Y, Z, L? Entonces, es importante que yo como joven pueda demostrar que yo he hecho X, Z. Sí, no X, Z, Y, L, pero por lo menos X, Z, es decir, que no me están contratando yo completamente sin absolutamente ninguna experiencia laboral de ningún tipo o experiencia académica o experiencia extracurricular o experiencia de cualquier tipo, como quiera que la llamemos. Entonces, entre más puedan enriquecer su perfil con ese tipo de cosas, yo creo que mejor. Y otro punto que yo traería sobre la mesa que me parece clave es que juega a favor de los jóvenes, ojo, es el tema de las habilidades que está pidiendo el mercado. Yo creo que el mercado está tendiendo a ir, no va nunca a descartar la experiencia, pero sí está tendiendo a mirar habilidades por encima de muchas otras cosas, por encima de títulos, por encima de cartones, etcétera. Y las habilidades son temas que nosotros podemos aprender. ¿Que cuestan trabajo? Sí. ¿Que cuestan tiempo? Por supuesto. Pero las podemos aprender. Y acá, ¿por qué mencionaba lo primero que decía frente al tema de la edad y porque la edad, digamos, más avanzada está también teniendo problemas en el mercado laboral? Es por eso. Porque también hay un gran miedo por parte del sector empresarial de que cierto tipo de personas después de cierta edad no son capaces de adoptar estas nuevas tecnologías, estas nuevas herramientas y por ende no saben y no tienen ciertas habilidades que tal vez un joven sí pueda llegar a tener o una persona de 2, 3 años de experiencia que digamos estaría ya en ese volumen de gente que se mueve bien en el mercado laboral. Entonces, esto es un plus que tiene el joven. El joven es por lo general muy proactivo, está todavía en etapa de aprendizaje, tiene tiempo y tiene el espacio de aprender y tiene en este momento la opción de ver cuáles son esas habilidades que pide el mercado laboral. Y a ver, suena cliché, pero seamos honestos, el tema de la tecnología está por todas partes, independientemente de la carrera que uno haya estudiado. No importa, y yo no estoy diciendo vuélvase programador profesional, seguramente no, de pronto no todo el mundo tiene que ser programador profesional. Yo estoy segura que llegamos a un punto donde todo el mundo va a saber programar, pero no estamos ahí todavía. Pero yo sí creo que cualquier persona, independientemente de la disciplina de la que esté saliendo, tiene que entender hablar tech. O sea, tiene que saber cuál es la diferencia entre un hardware y un software. Tiene que saber si alguien le habla de un código, entender de qué le están hablando, entender que cualquier tema de experiencia de usuario, de desarrollo móvil, de desarrollo laptop, es decir, de cualquier flujo que nosotros estemos hablando, tiene algo de tecnología involucrada o de datos involucrados. Si nos queremos meter con data, con análisis, etcétera, también, independientemente de la carrera. Entonces, la otra invitación que yo le haría a los jóvenes para dar como un paso más adelante de esta barrera con la que se están encontrando es busquen dentro de las descripciones de empleo que ven todos los días online, en la plataforma de la universidad, en LinkedIn, en donde sea, cuáles son esas habilidades y subrayenlas. Y no tengo la más mínima duda de que la mayoría van a tener que ver con esto, o sea, con tema de análisis de datos, manejo de bases de datos, tema de código, por supuesto, tema de experiencia de usuario, de diseño de experiencia, todos esos temas, dependiendo de las áreas que les gusten, pues ustedes se van a dar cuenta de, ok, yo tengo el perfil, es decir, tengo lo mínimo, pero me hacen falta estas dos habilidades que yo puedo aprender. Y hoy en día tenemos cientos de opciones de aprendizaje, este tipo de habilidades, unas pagas, unas gratuitas, unas online, unas presenciales, de todo tipo. Esto hay ahorita en el mercado por montones, entonces yo creo que es una gran oportunidad para que los jóvenes empiecen a entender cuáles son esas habilidades que les faltan y un poco las integren y creo que eso les va a dar mucho más peso al momento de llegar a un proceso. Una de las estrategias post-pandemia que se han mantenido durante los procesos de selección que se están realizando en este proceso ya de salida del COVID son las entrevistas virtuales. En ellas hemos observado que los candidatos pueden en realidad enfrentarse a dos tipos de entrevista. El primero de ellos puede resultar un poquito diferente, un poquito extraño a lo que estamos acostumbrados normalmente a experimentar, y es aquella en el cual el candidato únicamente está
frente a una cámara, está él solo respondiendo unas preguntas que previamente ha diseñado la compañía que está haciendo este proceso de selección y no hay ningún contacto entre el entrevistador y el entrevistado. Y la segunda modalidad de entrevista es aquella que es una entrevista online en donde el entrevistador y el entrevistado están conectados en tiempo real a través de una plataforma, bien sea Teams, Zoom, Meet o cualquiera de estas que estamos utilizando ya mucho más recientemente. Para este momento definitivo, como es este proceso de selección, quería preguntarle a Laura, ella, ¿qué estrategias nos puede recomendar para que los candidatos tengan en cuenta durante una entrevista de selección bajo la modalidad virtual? Perfecto. Mira, Mónica, yo te diría que lo primero es diferenciar un poco en cuando hay contacto y cuando no hay contacto, porque claramente es distinto, que creo que esa diferenciación la hiciste muy bien. Creo que de plataformas hay todo tipo, ¿sí? Entonces no voy a entrar a cada una u otra porque hay cientos, pero lo más importante es, de verdad que esto parece bobo, pero es lo básico. Entonces, si a uno le toca hacer una videoentrevista o una videograbación, por ejemplo, o responder preguntas o que te ponen un caso y uno responde en un minuto, etcétera, porque también las modalidades son muchas, lo primero, y no se rían, es hay que responder la pregunta, ¿sí? Que ese es el mayor error que hay en este tipo de entrevistas. Y uno no entiende cómo respondieron todo menos lo que uno les está preguntando. Entonces, responder la pregunta clave o las preguntas dependiendo son varias. Segundo, el tema visual es extremadamente importante. Si es un video, ¿no? Es decir, si es una grabación, que también las hay, pero las he visto menos. Si es un video, la imagen tiene que estar bien. Es decir, yo no puedo grabar la videoentrevista yendo en un bus a mi casa. No, yo tengo que estar en un ambiente bien silencioso, que tenga un fondo que se vea bien. Es decir, porque pasa muy seguido. El otro día un video de una persona haciendo el video sobre la cama con el torso completamente desnudo, como alcanzó a salir de la ducha. Yo digo, es decir, no entiendo cómo hay gente que llega a eso, pero pasa. Entonces, igual a como usted va a ir a la entrevista presencial, se va a vestir para el video, igualito. Y lo va a hacer en un ambiente que se vea bien, que se escuche bien. El sonido es otra barrera terrible. Y yo te puedo decir que por ahí el 40% de estos videos no llegan con buen sonido. Entonces no se oye, se oye cortado, no se oye nada. Es decir, como que grabaron y el sonido no entró, no sé qué pasa, pero verificar también que el sonido que tengamos sea óptimo y todo eso pase bien. Otro punto importante es la estructura, ¿sí? Uno tiene que ser estructurado cuando uno contesta preguntas, sea la pregunta que sea. Y acá no estamos hablando que particularmente de consultoría, no. Estamos hablando de cualquier tipo de pregunta que a ti te hagan, tú la tienes que contestar con un orden lógico que explique lo que tú estás contando. Muchas veces lo que yo veo, por ejemplo, cuando uno hace la típica pregunta de cuéntame una vez cuando tú convenciste a un jefe de algo, por ejemplo. Y las personas empiezan a hablar de, es que yo estaba en la finca, pero entonces después se acordó que es que el jefe entonces ese día había ido a la oficina, pero entonces ahí sí explican qué era lo que estaba haciendo en la finca. Y se vuelve una historia sin ningún hilo conductor y sin ninguna estructura que de verdad uno queda perdido. Entonces, para estas entrevistas, al igual que para una entrevista presencial o con el interlocutor del otro lado de la pantalla, no importa, es importante que entendamos, por ejemplo, una estructura como la típica metodología STAR, que funciona muy bien: situación, tarea, acción y resultado, incluso los aprendizajes. Es una metodología muy conocida que se encuentra pues, en Google, si la quieren buscar, lo básico. Pero escoger alguna metodología de respuesta que permita que mi respuesta sea decentemente estructurada frente a lo que me están preguntando. Ahora, si yo tengo al entrevistador del otro lado de la pantalla, que también pasa mucho, tengo que tener en cuenta que la persona me está viendo. Eso también es clave. A veces, por ejemplo, se conecta el entrevistador y no prende la cámara. Primera recomendación, siempre prende la cámara, siempre. Así el entrevistador no tenga la cámara prendida, prende la cámara. Si te dice que la puedes apagar, pues la apagas, pero prende la cámara porque ellos te van a estar viendo todo el tiempo y van a estar monitoreando tu lenguaje verbal, por supuesto, pero también tu lenguaje no verbal todo el tiempo. Entonces, porque la otra persona no tenga prendida la cámara no quiere decir que tú te puedes poner a almorzar mientras estás haciendo la entrevista, o que entonces puede llegar el perrito al lado y tú consentirlo mientras le hablas al entrevistador. Es decir, tienes que estar muy enfocado en la entrevista y, por supuesto, seguir todos los elementos que ya di, que son el tema de estructura, el tema de responder la pregunta, el tema de que visualmente sea correcto lo que estás haciendo y el tema de que el audio también funcione muy bien y, por supuesto, siempre responder la pregunta. Esos serían como los tips. Claramente,
que no viene, digamos, como en la pregunta que tú me estás haciendo, que es parte de la pregunta, pero es solo una parte, y es, estos videos, los videoentrevistas suelen ir muy dirigidos hacia el tema de la propuesta de valor del candidato o el famoso elevator pitch. Eso es como lo que, es una pregunta que se repite mucho en este tipo de entrevistas. El elevator pitch o la propuesta de valor, o tiene otros nombres, que es básicamente tú porque eres el candidato ideal para esta posición. Es un tema que se tiene que preparar. Es un tema que no permite que yo llegue a dar la respuesta como más o menos se me ocurrió. ¿Por qué? Porque además las videoentrevistas muchas veces tienen tiempo, sobre todo cuando no está el entrevistador del otro lado. Entonces, si te están haciendo una pregunta que vas a contar la historia desde que naciste, pues claramente en un minuto no la vas a alcanzar a contar. Entonces, esas preguntas, cuando tengas tiempo de prepararlas, por Dios, prepáralas, porque vas a tener tiempo y vas a manejar muy bien tu tiempo frente a la cámara. Pero si no tienes tiempo de prepararla, ten muy claro cuál es el tiempo que te están dando para responderla y ten claro que si tienes un minuto, pues no te puedes ir a cuando tenías un año, sino que tienes que contar básicamente la historia resumida en ese minuto que te están dando. Y por supuesto, esto hace que ese elevator pitch, que es una pregunta muy común en las entrevistas y en la propuesta de valor, tú la prepares antes, independientemente de la modalidad que vaya a ser la entrevista, sea presencial, virtual, con el entrevistador, sin el entrevistador. Por otro lado, la pandemia ha demostrado tener un efecto realmente muy fuerte sobre la salud mental de las personas de todas las edades. De acuerdo con un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona, los adultos jóvenes son el grupo etario que más ha sufrido las consecuencias del aislamiento y en particular en el caso colombiano tenemos cifras en las cuales el 48% ha reportado síntomas de depresión, cerca de un 40% somatización y aproximadamente un 37% de nuestros adultos jóvenes presentan síntomas de ansiedad. Quería preguntarle a Alejandra, ¿cómo cree ella que las empresas pueden acompañar el proceso de adaptación personal de los jóvenes a las condiciones del entorno laboral a las cuales está llegando? Yo creo que digamos que estas condiciones que estamos viviendo de pospandemia, donde las personas estuvieron encerradas en sus casas durante mucho tiempo y con poco contacto personal, pienso que es muy importante. Uno, creo que hay que entender que el mundo está cambiando, que muchas personas y muchas organizaciones ahora optaron por el teletrabajo. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta ese cambio que la pandemia hizo que se acelerara. Y por el otro lado, también pienso que es muy importante entender cómo se está moviendo la juventud, porque cada vez pues los jóvenes son muy distintos. Y yo pienso que hay como una brecha entre lo que busca una empresa y los intereses y necesidades de los jóvenes. O sea, siento que hay una diferencia grande porque los jóvenes ahora, uno, lo que yo he podido ver desde mi experiencia, están muy interesados en todo el tema de aportar, no solamente buscar un trabajo que me guste, sino ese trabajo cómo puede tener un aporte positivo a la parte ambiental y social, como un trabajo con propósito. Se los escucho muchísimo en las sesiones que yo tengo de consejería, como esa parte. Ellos buscan un trabajo para aprender, un trabajo donde puedan adquirir experiencia, ya no están pensando en tener carro, casa, beca. Y yo creo que es muy importante entender esas necesidades distintas y que ellos ya no, en su mayoría, no puedo generalizar, pero en su mayoría, digamos que el plan de carrera es más o menos unos 3 años en una empresa, por mucho, ¿sí? Cuando ellos ya no encuentren en una organización un interés, una motivación, no tienen problema, renuncian y buscan otras opciones. También están muy interesados en emprender. Entonces, yo sí creo que es muy importante que las empresas, el punto de partida sea entender los intereses y necesidades de los jóvenes para poder darles respuesta a cómo recibirlos cuando entren a una organización. O sea, yo creo que eso es fundamental. Entender y aceptar son diferentes, son muy distintos a las generaciones pasadas. Entonces yo creo que eso es fundamental y también creo que otro aspecto que es muy importante teniendo en cuenta temas de salud mental es crear espacios donde las personas puedan compartir y puedan hablar, porque muchas veces las personas cuando están sufriendo o empezando a tener síntomas de depresión o de ansiedad,
no tienen espacios donde hablar, donde se sientan escuchados, donde se sientan validados. O sea, yo pienso que eso es un aspecto importante. Y cuando me refiero que sea un espacio, no estoy hablando de espacios terapéuticos, yo no estoy hablando de una sesión de terapia, simplemente estoy hablando de espacios donde la gente pueda compartir su sentir, solamente donde pueda uno compartir qué lo estresa, qué le preocupa. Eso ya es un valor agregado para poder gestionar de mejor manera las emociones y también sentir que tienen una red de apoyo, ¿sí? Que si yo llego a tener un problema personal, necesito el tiempo para resolverlo, que puedan tener a quién acudir, bien sea gestión humana, bien sea su jefe, y que tengan ese espacio para hacerlo. Así como hay organizaciones muy humanas que tienen en cuenta esto y personas muy humanas que tienen en cuenta en esto y que puede sonar evidente, hay organizaciones donde no lo hay. Hay organizaciones donde la persona no se siente en la confianza de decir, mire, necesito pedir un permiso porque tuve una calamidad o porque yo no me estoy sintiendo bien. Entonces yo creo que eso también es importante. Y un último punto es empezar a hablar abiertamente de los temas de salud mental, porque en la sociedad los temas de salud mental son un tabú. Entonces, pienso que eso hay que empezar a quitarle como el velo y hablarlo abiertamente, porque es un tema importante que está pasando y no solamente en los jóvenes. Cada vez más la gente sufre de depresión y de ansiedad. Vivimos cada vez en un mundo mucho más rápido y que anda muy convulsionado. Estamos en un cambio de, yo no sé si de paradigma, pero el mundo está cambiando rápidamente y estamos en una etapa como de resignificación. Entonces yo sí creo que es muy importante tener espacios para hablar de salud mental sin que eso genere tabú. Entonces, esas serían como las recomendaciones que yo daría sobre esta pregunta. Y por último, para motivar a nuestra población de jóvenes que nos está escuchando el día de hoy y poder proceder a hacer el cierre de este conversatorio que ha sido tan interesante, quiero preguntarle a Alejandra y a Laura qué buenas prácticas rescatan desde su experiencia para este proceso de primer empleo de los jóvenes, que han visto que es lo mejor que se puede hacer en términos de empresa y en términos de quien se está presentando. Y qué oportunidades de mejora tiene el sector empresarial en este tema. Realmente, qué las pueden hacer mejor las empresas para identificar mejor las personas que van a formar parte de su equipo laboral y que van a tener un mejor encaje, llevando una mejor productividad, pero por supuesto permitiendo que nuestros jóvenes desarrollen un mejor proyecto de vida. Como últimas recomendaciones a los jóvenes, yo creo que ya dimos muchas que les pueden servir. Creo que buenas prácticas que yo he visto que además vienen atadas un poco también a las recomendaciones al sector empresarial, porque creo que son parte de lo mismo, es el tema de los semilleros, por ejemplo, a mí me parece clave. Es decir, que las empresas inviertan en programas de formación de personal desde que el personal es joven, incluso desde que está en la universidad, me parece clave. Me parece clave que den oportunidades de prácticas, que obviamente eso tiene todos unos matices legales, ¿no? Que hay que modificar, pero que se abran las oportunidades de que los estudiantes, mientras estén estudiando, puedan tener experiencias laborales, me parece clave. Y si no lo tienen cuando están estudiando, por lo menos sí que su primer empleo esté muy atado al tema de la formación. Yo creo que vivimos en un mundo, como decía ahorita Alejandra, es un mundo que está cambiando y yo creo que llegamos a un punto en el que nunca lo que sabemos va a ser suficiente. Es decir, vivimos en un mundo en el que todo el tiempo vamos a estar teniendo que estar dispuestos a aprender, y eso vale para el joven que siempre tiene que estar abierto a aprender y tratar de estarse formando y actualizándose todo el tiempo, pero también para la empresa, porque yo como empresa no puedo pretender que entonces mi gente esté todo el tiempo aprendiendo y actualizada, pero yo no invierto en eso. Entonces, ¿cómo hacemos que la empresa también pueda invertir para que además los jóvenes vivan todas esas experiencias que quieren vivir, pero dentro de la empresa? Yo he visto unas prácticas muy, muy chéveres y muy interesantes de algunas empresas que han dicho: si lo que estoy viendo es que el joven me va a durar 2 años y se me va a ir a una startup
porque tal vez no le abro la oportunidad de hacer un año en una startup? O sea, yo le dejo su contrato abierto en mi empresa, él va un año, está con la startup y vuelve. ¿Que se lo robó? Bueno, ahí ¿quién es el que se tiene que revisar? Pues la empresa, que es la que no está cumpliendo con lo que está cumpliendo la startup para el joven. Pero es una práctica que se está usando. O por ejemplo, si el joven quiere viajar y tener una experiencia internacional, evidentemente no todas las empresas lo podrán hacer porque no todas tienen como ese aspecto internacional, pero las que lo tienen, ¿por qué no buscan programas para que los jóvenes de acá, en vez de estar mirando cómo se consiguen un trabajo en otro país para irse, por qué no buscan cómo le doy a un joven una oportunidad de irse 6 meses, un año a trabajar en la oficina de X país que le interesa, para que después regrese y además regrese a aportar más, ¿no? Entonces, creo que todo ese tema como de intercambio y de dar y dar es muy valioso para el tema empresarial. Listo. Con respecto a buenas prácticas, a mí me parece que em, buenas prácticas de las empresas, yo rescato varias. La primera es, hay muchas organizaciones que ya se están preocupando por posicionar la marca empleadora en los jóvenes. Entonces, crean estrategias para llegarles a los jóvenes. Por ejemplo, alguna vez se unió Snapchat con McDonald's para crear una aplicación donde esto fue en Australia, donde los jóvenes australianos dejaban un video de por qué querían trabajar en McDonald's y entonces podían ponerse la etiqueta con el nombre y el sombrero de McDonald's y eso fue un éxito. Entonces, digamos que hay buenas prácticas donde ya están empezando desde la marca empleadora a posicionarse para reclutar a los jóvenes, porque una cosa que es muy importante es que el mundo está cambiando y las empresas tienen que empezar antes. Las empresas, digamos que para recibir hojas de vida, simplemente las personas aplicaban. La proactividad venía un poco de parte de los candidatos, ¿no? De los aplicantes. Y hoy en día está cambiando. Hoy en día la empresa tiene que ser la proactiva para lograr enganchar al joven. Entonces, hay empresas que tienen experiencias muy interesantes y que usan realidad virtual, realidad aumentada para darse a conocer. También usan realidad virtual y realidad aumentada en los procesos de selección, que además de que ahorran tiempo, también atraen al joven, pues porque hoy en día el mundo es digital y los jóvenes están muy inmersos en este mundo. Entonces, creo que usar estas herramientas son de mucha utilidad y ayuda a motivar a los jóvenes, pues para que quieran participar en los procesos. Otra experiencia que me parece que son exitosas son los programas de trainee, que las empresas tienen estos programas que duran más o menos año y medio, donde el joven aplica y va rotando por distintas áreas de la organización y muchas veces también van y terminan, se los llevan a otro país. Por ejemplo, si la casa matriz está en Europa o en Estados Unidos, se los llevan 3 meses a Estados Unidos para que vean cómo funciona la organización en la casa matriz. Entonces, eso también me parece muy interesante, todo este tema de trainees. Y también ahora los procesos de selección también están usando mucha gamificación que atrae a los estudiantes y a los egresados, pero lo que yo encuentro más valioso ahí es que hay aplicaciones que les dan retroalimentación sobre el proceso que tuvieron y yo creo que eso es súper valioso hablando de jóvenes que todavía no tienen experiencia laboral. Yo creo que eso es súper valioso porque les permite tener herramientas de conocerse más y de conocerse en qué son buenos y en qué no son tan buenos. Oportunidades de mejora. Yo siento que una oportunidad de mejora muy grande es, y creo que es tanto desde el sector empresarial como desde la academia, y es las universidades. Nos encargamos de preparar a los jóvenes técnicamente muy bien, pero no hay tanta, digamos que el estudiante que va y hace su práctica es una gran ventaja, pero no todos los estudiantes tienen la oportunidad de ir a hacer la práctica. Y entonces hay como una diferencia muy grande entre lo que pasa en la academia y en lo que yo aprendí y en lo que pasa en el mundo laboral. Cuando yo me vengo a enfrentar al mundo laboral es una cosa totalmente distinta. Entonces, yo sí pienso que es fundamental un acercamiento y una relación estrecha entre la universidad y la empresa y poder trabajar de forma articulada. Que las universidades permitan y abran espacios para que las empresas puedan entrar en el aula de clase, ¿sí?
con actividades que apoyen esa formación. O sea, yo creo que eso es muy, muy importante y siento que en este momento las universidades tienen que empezar a abrirse a eso porque lo que nombraba Laura en alguna de las preguntas y es, ya nos podemos educar, o sea, hay gente autodidacta que se ha formado buscando jóvenes súper proactivos que han aprendido, por ejemplo, a programar solos, ¿sí? Y que las empresas los están contratando porque tienen el conocimiento y que lo aprendieron autodidactamente. Entonces, yo sí creo que es súper importante, la universidad tiene que empezar a cambiar la forma como ha venido educando a sus jóvenes y las empresas, pues, trabajar articuladamente y para poder responder a la demanda de las empresas y también para que los jóvenes se vayan preparando en ese mundo real. Yo, por ejemplo, pienso que el trabajo con retos, el trabajo con estudios de caso, por proyectos es súper valioso, pero hace falta meterle mucho más la ficha. Ya se está trabajando, pero hace falta, por mí, que el currículum o el plan de estudios ideal fuera a punta de trabajo aplicado, es decir, retos, actividades con empresas todo el tiempo. Para mí ese sería el mundo ideal y eso es a lo que deberían llegar las instituciones educativas en alianza con las empresas. Bueno, muchas gracias Alejandra y a Laura por compartir con nosotros este espacio. Ha sido de verdad para nosotros muy satisfactorio poder contar con su compañía. Para ir cerrando, creo que es importante que recalquemos que el primer empleo es de suma importancia en general en la vida laboral de una persona, porque es esa oportunidad que condensa grandes expectativas de crecimiento personal, profesional, por supuesto económico, y es un momento clave en su realización como seres humanos. Este primer empleo les permite adquirir una experiencia tanto positiva como puede ser negativa en algunos casos, pero que les va a permitir reafirmarse en esa primera decisión de trabajo o su carrera profesional de una manera diferente, les permite conocer nuevas dinámicas organizacionales, nuevas maneras de pensar y hacer las cosas, formas de interactuar con otros equipos de trabajo, adquirir competencias de liderazgo, de trabajo en equipo, que son fundamentales en cualquier entorno en el cual se desarrollen a futuro. En nuestra realidad hay en realidad dos opciones en las que nuestros jóvenes ingresan a ese primer empleo. Un grupo de ellos realmente ha tenido la posibilidad de tener un proceso formativo previo, bien sea técnico, tecnológico o profesional, y hay otros que desafortunadamente por diversas razones sabemos que no han podido iniciar ese proceso formativo, pero aún así están incorporándose al mundo laboral. Cualquiera que sea el caso, esta experiencia del primer empleo realmente es la que posibilita ese relacionamiento laboral, el fortalecimiento de habilidades blandas, evaluar la posibilidad de próximos estudios, las disciplinas en las cuales podrían pensar en especializarse y en últimas realmente continuar en esa ruta formativa que ya se han planteado o definitivamente elegir o explorar otras estrategias, incluso otras formas de ser productivo, no necesariamente ser empleados, sino incluso ser empleadores en caso de generar sus propios emprendimientos. En cualquier caso, lo que nosotros queremos es brindarle a nuestros jóvenes o a quienes estén en proceso de buscar este primer empleo, esa orientación en términos de que puedan dimensionar cómo es este proceso, qué implicaciones tiene para su vida, cuál es la importancia de hacer este proceso lo mejor posible y que se encuentren mejor orientados al llegar el momento de tomar la decisión de escoger ese primer empleo. Quiero agradecer muy especialmente a nuestras invitadas por su disposición, por dedicarnos este tiempo, su conocimiento, su experiencia, por aportarnos sus apreciaciones, sus conocimientos, porque estamos seguros que van a aportar significativamente en este espacio a quienes están reflexionando con nosotros sobre esta problemática y van a permitir orientar a nuestro público objetivo en términos de esa selección más adecuada de su primer empleo. Para nosotros en la Fundación Telefónica Movistar, este tipo de escenarios realmente contribuyen a la consolidación de lo que nosotros realmente nos gusta hacer, nos motiva a seguir creando nuevas estrategias de impacto en nuestra gestión, a seguir aportando desde nuestros ejes de trabajo al cierre de brechas y a la adquisición de competencias digitales para quienes realmente se están enfrentando a formar parte de este nuevo mundo digital. Y para terminar, quiero agradecerle a toda nuestra audiencia por acompañarnos el día de hoy, invitarlos a que conozcan toda nuestra oferta formativa en nuestro eje de empleabilidad y emprendimiento. Esto lo pueden acceder desde la página web de la Fundación Telefónica Movistar, www.fundaciontelefónica.co, y ahí pueden acceder a toda la plataforma de contenidos que tenemos disponibles para ustedes de manera gratuita, certificada, 100% en modalidad online.
Puntualmente la plataforma Conecta Empleo brinda contenidos que hemos identificado que son muy relevantes en estos momentos de nuestra realidad laboral, que son aquellas áreas de desempeño en las cuales las empresas actualmente están necesitando realmente personas que tengan esas destrezas, esos conocimientos, y justamente esos conocimientos se encuentran en nuestra plataforma Conecta Empleo. Estoy segura que esto les va a permitir profundizar, actualizar sus conocimientos para tener un mejor perfil que les permita estar más adaptados a aquello que están necesitando las empresas, mejorar la posibilidad de inserción o de llegada a estos nuevos roles, y finalmente un mejor posicionamiento en el mercado laboral. Aquí la idea es que realmente estén preparados, que sean competitivos en los diferentes sectores que están demandando en este momento esta mano de obra, y que esto sea realmente una posibilidad para todos ustedes, para que generen una vida laboral que sea muy satisfactoria, que les traiga realmente muchos éxitos, muchos aprendizajes, y a partir de esto, por supuesto, una mejor vida personal, una mejor vida familiar, que sea el punto de partida de una vida exitosa, no solamente desde el punto de vista empresarial, sino, por supuesto, y creo que mucho más importante, para ustedes como personas a lo largo de los años en los cuales se encuentren trabajando, y por supuesto, para la familia que los está rodeando a ustedes.